Mushoku Tensei, volumen 25. Adultez, el arco de la batalla final, parte 2. Segundo intermedio, quería ser un héroe. Desde pequeño soñaba con ser un héroe. Allí me inspiré en viejos cuentos de mi padre y mi abuela, como habrás adivinado. De mi padre escuché la leyenda del dios del norte Kalman, el campeón poco conocido. De mi abuela escuché la leyenda del temible rey demonio llamado Atoferatofe. Juntos, era la historia de un campeón y un rey demonio. Un rey demonio nacía poderoso, era un gobernante y no tenía igual en lo que respecta a la crueldad. Un campeón nació débil pero superó muchas pruebas para derrotar al vicioso rey demonio. El dios del norte Kalman y Atoferatofe encarnaban esta pareja idealizada. Mi padre me dijo lo preciosa que era esa conexión entre el campeón y el rey demonio. Dios del norte Kalman, el campeón, no era fuerte, de ninguna manera. Al poseer un poco más de habilidad que la mayoría, había creado su propia escuela, pero nunca fue más que un guerrero común y corriente. A pesar de eso, libró una guerra desesperada por la paz. Ese era el tipo de época que era. De otra manera no podría haber vivido consigo mismo. La única razón por la que lo llamaron héroe fue porque enfrentó la batalla final y sobrevivió. Nadie habría recordado su nombre si no lo hubiera hecho. Dicho esto, la lucha, la guerra de Laplas, fue una guerra tan terrible que el simple hecho de sobrevivir podría considerarse un logro. Mucha gente luchó y sufrió muertes horribles en esa guerra. Humanos, bestias, elfos, enanos, medianos o demonios, todos murieron. Eso significaba que todos los que sobrevivieron eran geniales, o eso decía mi padre. Me dijo que era un momento en el que necesitabas toda tu fuerza y tu ingenio solo para sobrevivir. Mi abuela parecía estar de acuerdo con él. Mi abuela no murió en la batalla, pero fue sellada a mitad de ella. ¿Cómo llamarías a aquellos que lograron la gran hazaña de poner fin a la guerra en una época así, si no héroes? Decía mi padre apasionadamente. Mi historia favorita era otra. Un héroe diferente con el mismo nombre, la historia del segundo dios del norte Kalman. El segundo Kalman emprendió un viaje para hacer conocido en todo el mundo el nombre del dios del norte Kalman, un verdadero campeón. En sus viajes ayudó a la gente y derrotó a grandes enemigos. No era justo, de ninguna manera. No estaba decidido a ayudar a la gente ni a extinguir el mal. Dio la casualidad de que terminó ayudando a personas y naciones. Se ganó la gratitud de muchos, pero luchó solo por el nombre del dios del norte Kalman, y de la misma manera, para mostrar su propia fuerza. No tenía motivos para luchar, ni ningún rey demonio al que matar. Luchó solo por sí mismo, y finalmente, llegó a ser conocido como el mejor guerrero. Sí, hubo un momento en el que nadie discutía que el segundo dios del norte Kalman era el guerrero más grande del mundo. Logró lograrlo. Por eso pensé que realmente era un héroe. Era la persona más genial del mundo, así que lo admiraba. Mi padre me dijo que yo no iba a ser como el segundo dios del norte. Solo me contó la historia porque me hacía feliz. No estaba orgulloso de ello, ni en lo más mínimo. En todo caso, mi padre elogió mucho más al primer dios del norte. Era realmente asombroso, realmente noble, decía. Fue el segundo dios del norte quien se quedó conmigo en mi corazón. Era el segundo dios del norte a quien quería parecerme. Acostado en la cama antes de irme a dormir, era él en quien imaginaba convertirme. Lucharía como el segundo dios del norte y eventualmente me convertiría en un héroe. Cuando me di cuenta de que tenía un talento, mis sueños se acercaron más a la realidad. Tenía una habilidad especial para la lucha con espadas. Mi comprensión de la lucha con espada era tan fuerte que sentí mi gran potencial. Por eso, pensé, resulta que sin fundamento, que podría derrotar al segundo dios del norte. Debería haber podido hacerlo. Puse todo lo que tenía en ello. Tenía potencial más que suficiente. Entonces, ¿por qué terminó así? Ahora, la oscuridad total cubrió mi visión. Me apretaban el cuerpo con fuerza y se oía un zumbido, como cuando te tapas los oídos con las manos. Mis extremidades no se movían en absoluto y mi conciencia estaba confusa.
La presión sobre mi cuerpo dolía. Si no fuera yo, tal vez ya habría muerto aplastado. No podía hacer nada, ni siquiera moverme. Era una agonía respirar, pero mi cuerpo estaba duro. Podría decir que esto no fue suficiente para matarme. Tal vez porque no podía moverme, mis pensamientos no dejaban de correr. Una vez escuché la historia de cómo sellado a mi abuela. Mi abuela era una bestia y la gente de su raza no moría fácilmente, por lo que la habían sellado numerosas veces. A mi padre le gustaba decir que me sellaría si me portaba mal. Le pedirían a mi abuela que me contara sobre el tiempo que pasó sellada. La abuela contó la historia con el ceño fruncido. Dijo que mejoró hablando, pero perdió el uso de su cuerpo y la capacidad de hablar. Sus pensamientos se volvieron toscos y su habitual necesidad de causar estragos fue reprimida por la fuerza. Dijo que era absolutamente humillante. Apuesto a que ella se sentía igual que yo ahora. Perdí. Perdí contra el seguidor del dios dragón Orsted, Senegal Rudeus. Nunca debía haber perdido contra un oponente así. Rudeus era una rata cobarde, cobarde y cobarde. Del tipo que se rodea de redes de seguridad. Un tipo que no podía soportar una pelea. Se creía muy inteligente, cuando todo lo que tenía era poca astucia. Era del tipo que confiaba tanto en sus propios planes que quedó absorbido por ellos y murió. No, eso no está bien. Era cobarde, pero no carecía de resolución, me lo mostró al final. Salió y peleó. Luchó conmigo 1-1. Me hirieron gravemente, pero aún así las probabilidades estaban a mi favor. Él debía haberlo sabido, pero aún así se enfrentó a mí. Sabía que acercarse tanto podría ser fatal, pero se mantuvo firme y acertó. No pensé que lo tuviera en él. Lo leí mal y perdí por eso. Tuve que admitir eso. Rudeus Greirat era un guerrero. Tal vez eran tipos como él los verdaderos héroes. Un poco cobarde, un hombre que no podía sobrevivir sin la ayuda de otros, ideando estrategias complicadas, corriendo de un lado a otro con el corazón pusilánime. Debajo de esa cobardía, albergaba un coraje oculto. Alguien con las agallas para luchar con todas sus fuerzas contra un oponente al que no tienen esperanzas de derrotar. Sí, como el primer dios del norte. Está bien, ya veo. Quizás entendí mal algunas cosas sobre la fuerza. Pensé que un héroe solo tenía que ser fuerte. ¿Qué es realmente la fuerza? ¿Podrías considerarte fuerte por luchar y derrotar a oponentes más débiles que tú? Podría haber superado al segundo dios del norte. Podría haberme convertido en el dios del norte Kalman más grande de la historia. No valía la pena cuestionarlo, sabía que podía. ¿Qué importaría? ¿Cuándo lograste algo que sabías que podías hacer desde el principio? ¿Qué significa eso? Un verdadero héroe pelea batallas incluso cuando no sabe si podrá ganar. Es al lograr una tarea imposible que te conviertes en un héroe. Como el primer dios del norte Kalman, reformó al rey demonio Atoferatofe. Como el segundo dios del norte Kalman, mató a enemigos terribles más allá de la comprensión mortal en todo el mundo. Como Senegal Rudeus derrotó al tercer dios del norte Kalman. Tenías que hacer algo que, a primera vista, parecía fuera de tu alcance. Sí, exactamente. Por eso perdí contra Rudeus. Esta vez él era el campeón y yo era el rey demonio. Al igual que los reyes demonios de la historia, me burlé del campeón y traté a sus aliados como insectos. Demasiado orgulloso para desatar todo mi poder, había sido derrotado. Rudeus Greirat fue un campeón, un héroe. Era difícil quitarse la impresión, mirándolo en persona, de que era simplemente un insignificante y lamentable, y por eso terminaba subestimándolo. Hizo grandes cosas. Seguramente lo llamarán héroe en los años venideros. Me equivoqué. Habría tenido que hacer todo lo que estuviera en mi poder para aplastarlo desde el principio si quisiera tener una oportunidad. Como un tonto, pensé en derribarlo sin intentarlo porque la siguiente batalla era la verdadera. Debería haber sabido. Desde que era niño, había escuchado la historia, una y otra vez, del rey demonio que perdió cometiendo exactamente este error. ¿Cómo pude haber olvidado algo tan simple?
Quería retroceder en el tiempo y pegarme un puñetazo. Me equivoqué y así terminé paralizado en un lugar como este. ¿Iba a morir aquí? Tal vez porque tenía mucha sangre de mi abuela, era duro. No soy tan fácil de destruir, ni siquiera siendo enterrado en el suelo de esta manera. Solo que, a diferencia de mi abuela, yo no era inmortal. Si me quedara paralizado así, eventualmente moriría. Ya sea por hambre o por algo más. Supongo que así es como termina todo para un tonto imprudente. No quiero morir. Está bien morir cuando eres derrotado. Podría aceptarlo. Esa es la naturaleza de la batalla. Intenté aceptar siempre mi muerte, pero solo después de haber luchado con todo lo que tenía. Yo no había hecho eso. No había ido en serio. Eso no sucedería la próxima vez. La próxima vez no me contendría. Lucharía con todas mis fuerzas de principio a fin. Haría lo mejor que pudiera en cada batalla, como un campeón, como un héroe, como un hombre digno del nombre de Dios del Norte Calman. Lo juré por mi espada, por los dioses, por mi abuelo, el gran primer dios del Norte Calman. Entonces alguien, por favor, encuentra una manera de darme otra oportunidad. Incluso mientras seguía deseando eso, una y otra vez, sentí que mi conciencia se desvanecía. Fin del intermedio y fin del volumen 25.